Bueno, vamos a empezar con el capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos muy avanzados, nos faltan 18, 19, 20, 21, 22. 5 capítulos, que a lo mejor algunos los podemos resumir un poquitito, pero ya estamos terminando. Si quieren otra vuelta de Apocalipsis, váyanse con otro predicador, por favor, se los pido, porque ya, otra vez no lo voy a dar. Pero sí, en realidad el Señor nos ha avivado el corazón, ¿no? Con Apocalipsis, porque nos ha hecho entender qué maravilla de salvación, qué maravilla de salvación, ¿ok? Entonces, este capítulo se llama La condenación de la gran ramera. Y la gente al principio dice que la gran ramera debe ser una gran prostituta que se para en la esquina, ¿verdad? No, la gran ramera es todo el sistema religioso que ha empezado desde Caín. ¿Se acuerdan que vimos Caín, la Torre de Babel? Y de ahí vienen, después vamos a ver la caída también de la Gran Babilonia, de la ciudad, del sistema político, ¿no? Pero este es el sistema religioso que sí está íntimamente relacionado con el sistema político. Pero sabemos, ¿no? La iglesia siempre se coludió con el gobierno, ¿verdad? Sobre todo en la Edad Media. ¿Te acuerdas que los gobiernos no se movían sin la iglesia? Entonces es un control que la iglesia ha ejercido sobre el pueblo. Por eso Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Porque en realidad la religión sí es el opio de los pueblos, pero el que tiene a Cristo y puede vivir una relación personal con Él es muy diferente, ¿no? Nosotros sabemos que no tenemos una religión, pero aquí en este tiempo se van a fundir todas las religiones con el surgimiento de este falso profeta. ¿Se acuerdan que se los platiqué? Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto ahorita, acaba de haber una junta en el monte de Sión, ¿no? De una junta tipo ecuménica, ¿no? Donde se reunieron todos los líderes, muchos líderes religiosos para formar nuevos mandamientos. Fíjate cómo dice la Biblia, ¿no? Que el anticristo no hará caso de la ley de sus padres y que cambiará la ley. Y esto está empezando a pasar, porque había cosas que no podías hacer y ahora son normales. Hoy iba caminando Horacio, pues venían dos chicas agarradas de la mano de lo más normal, o sea, como si nada. Y de verdad, a cada rato, o sea, lo ves más frecuentemente, ¿no? La gente vistiéndose cada vez más raro, la gente pensando cada vez más raro. Y bueno, todo esto es producto de que el anticristo está empezando a querer cambiar la ley. Y lo está logrando a través de servidores que tiene el diablo y que pueden influenciar, ¿no? En este sistema para que la gente piense diferente. Nosotros no. La Biblia dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? No te conformes a este sistema, no te conformes a lo que está aquí, y tú transfórmate conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y estamos contentos por eso, pero en este tiempo, ya en Apocalipsis 17, estamos viendo cómo ha avanzado tanto esta situación del anticristo. Ya lo han adorado, ya se ha puesto la marca de la bestia, ya la gente está con un desenfreno tremendo en cuanto a lo que es la droga, en cuanto a lo que es la prostitución, en cuanto a lo que es la pornografía. Muchísimas cosas ya han empezado a proliferar. La gente, a pesar de los juicios tan tremendos, no se arrepiente. Está tremendo, ¿no? Y vemos la dureza del corazón del hombre. Por eso este capítulo habla de la condenación de la gran ramera, de la condenación de todo el sistema religioso que ha impulsado al hombre a la idolatría, a no adorar al Señor, sino a adorar a ídolos de madera, de oro, de plata, de piedra, ¿no? Y cambiaron la gloria de Dios en forma de hombre corruptible, de reptil, de cuadrúpedo y de ave, ¿no? Imagínate, ellos pueden adorar una lagartija. Tú dices, ¿cómo? Pues adoran a la vaca, ¿no es un cuadrúpedo? Sí. Qué feo, che, mejor que le corten un vistecito y que se lo coman. Hay un asadito sabroso con la vaquita, ¿no? Pero lo adoran. Yo, la verdad, del otro día trataba de averiguar cómo pueden adorar la vaca. ¿Qué admiración le puede representar una vaca?
No, nada, simplemente Dios les dio un espíritu para que sean engañados, ¿no? Los lleva a que ellos puedan, porque desecharon la verdad, entonces son engañados, porque no tiene sentido que alguien adore una vaca. Bueno, yo los respeto, pero no estoy de acuerdo, la verdad. Apocalipsis 17, 1 y 2, ¿ok? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, porque aquí ya empezamos con las copas, ¿estás de acuerdo? Y habló conmigo diciéndome, ven acá, o sea, presta atención, no te queda, a ver, ven acá, quiere captar su atención, ¿no? Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y ahorita vamos a ver lo que significan estas cosas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y aquí vemos que hay una fornicación física, y vemos que hay una fornicación espiritual, ¿no? Por eso la esposa, la que tenía que ser la esposa, fue y fornicó con dioses ajenos, ¿no? Y muchas veces el Señor te habla y te dice, te has ido en pos de dioses ajenos y estás abriendo puertas, y bueno, mejor no hablemos de nadie, ¿verdad? En lo personal, pero siempre hay algo que le pasa a aquel que no quiere cuadrarse a lo que es la vida del Señor, ¿verdad? Sí. Por eso es precioso estar junto a Él, porque Él te va a proteger, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él no va a dejar que a ti te maltraten. Si tú, por más torpe que seamos, no nos extraviaremos. ¿Entienden? Porque todos somos torpes en cierta forma, ¿no? El simple, el sencillo, que quiere decir el sonso. ¿Sabes? El simple quiere decir el sonso. Aún el simple será avisado, será engrandecido, porque tú confías en Él y Él te va a dar su inteligencia y te va a dar su mente para que tú puedas estar bien, ¿no? Pero fíjate cómo dice que estas religiones han fornicado con dioses ajenos, ¿no? Y han ofendido tremendamente al Señor. Este ángel es el encargado de mostrar a Juan este juicio que se llevará a cabo sobre el sistema religioso de todos los tiempos. Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la marca del 666, la marca de la bestia? Esa prédica está tremenda, chavos, porque habla desde Caín hasta la abominación desoladora. Cómo el diablo fue llevando a que adoraran demonios, hasta que lo van a adorar a Él en vivo. Y el que lo adoren a Él en vivo va a causar que esta ramera prolifere más y más y más hasta que el Señor diga hasta aquí. Tiempos religiosos de todos los tiempos, llamado la gran ramera. En griego, porne. Fíjate qué impresionante. Porne, de donde se deriva la palabra pornografía. Está increíble esto, yo no sabía esto, chicos. Lo acabo de estudiar ayer. Palabra con la que Dios describe a un sistema que consiste en degenerar las enseñanzas divinas que desvían el corazón de los hombres para no encontrar la verdad. Lo voy a decir de nuevo. Fíjate, pornografía, palabra con la que Dios describe a un sistema que consiste en degenerar las enseñanzas divinas que desvían el corazón de los hombres para no encontrar la verdad. Esto es tremendo. Porque entonces la pornografía se refiere solamente al sexo. No, es una desviación. Y una vez, yo me acuerdo que el profeta decía, ¿no? Cierto tipo de personas, porque no lo vamos a nombrar, no solamente tienen una desviación sexual, sino tienen una tremenda confusión en la cabeza, ¿no? En la identidad. Y es cierto, porque ve lo que está diciendo esta palabra. La gran ramera se encuentra sentada sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas, incluyendo pueblos que se dicen cristianos y no lo son. ¿Sí? Porque hay muchísimas personas que se dicen cristianas, ¿verdad? Vas y visitas aquellos allá por allá, ¿no? Y se dicen cristianos y tienen un desorden en sus vidas tan grande,
que tú dices, pero ¿cómo van a ser cristianos? Enfermedades, dolores, tristezas, unas amarguras espantosas, ¿no? Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿ok? Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Fíjate qué padre, discernía de repente. Yo creo que Juan estaba hasta atrás. Algunos dicen, ay, las marihuanadas de Juan. No es que no eran marihuanadas. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. El cuate estaba hasta atrás. De repente lo llevaba el Espíritu allá y de repente acá. Y yo creo que él vivió unas cosas tremendas, ¿no? Y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en Apocalipsis 12? Esta mujer, ¿sí lo recuerdan? Sí, pastor. Les voy a hacer examen. Sí. ¿Qué dice Apocalipsis 12:5? El que no sabe, para afuera. Allá también, a todos. Espero que estén conectados, porque la mujer no solo está unida políticamente con el anticristo. O sea, la mujer es este sistema, ¿no? Esta ramera, todo este sistema que ha embriagado al mundo con la maldad, con la pornografía, con la prostitución espiritual, con la fornicación espiritual, ¿no? Y con los 10 reyes que le dan su poder y que en este versículo están representados por los 10 cuernos. O sea, siempre recuerden, los 10 cuernos son aquellos gobernantes, aquellos reyes que van a apoyar al anticristo por un tiempo, ¿verdad? También está unida filosóficamente con los 7 imperios de la historia. ¿Entiendes? O sea, políticamente está unida con los reyes, pero filosóficamente, acuérdate que la filosofía también está muy unida a la religión, porque pues la filosofía son huecas sutilezas, ¿no? Que te quieren meter en la cabeza y que finalmente acabas creyendo lo que sea, acaban adorando lo que sea, ¿verdad? Pero también está unida a esos 7 imperios de la historia representados aquí por las 7 cabezas. Y claro, acuérdense del sincretismo, ¿no? Que de una civilización, los dioses se pasaban a la otra civilización. Es más, Constantino hizo que adoraran a María porque su mamá adoraba a Diana de Éfeso. Le dijo, no, Diana de Éfeso no, te voy a poner a María, que es la madre del Señor, ¿no? Y él dijo, no, pues que adoren a María, mejor que a Diana de Éfeso. Pero eso era idolatría, finalmente, ¿no? Porque el hecho no era que cambiaran de Diana de Éfeso a María, sino que adoraran al Señor Jesús. Sí. Y con el motivo de que la gente se metiera en un cristianismo que finalmente terminó siendo un cristianismo falso, por eso el catolicismo significa universal, ¿no? Él lo que quería es que el cristianismo fuera universal y terminó regándolo, ¿ok? Apocalipsis 17, 4 y 5. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y sí, esta ramera, siempre, este sistema religioso siempre ha estado representado por la riqueza. Mucha gente te dice, oye, si vas a Roma, ¿no vas a ir al Vaticano? ¡Ay, no! ¿Pero cómo no vas a ir al Vaticano? No, yo no quiero ir al Vaticano. Pero es que hay las obras de arte más... No me interesa. Y es un estado, tú sabes que es un estado independiente, el Vaticano, y es un estado que parte el bacalao, hermano. Lo que diga el Papa. De verdad tiene un poder político tremendo el Papa, ¿no? Por eso vamos a ver más adelante que muchas personas piensan que el falso profeta va a ser un Papa, ¿no? Que va a unificar las religiones. Vamos a ver, vamos a ver, como dice por ahí alguien de Veracruz. Y
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces tú ves cómo esa gran ramera está íntimamente coludida y relacionada con esa ciudad, con ese sistema político que después vamos a ver que también va a ser destruido, ¿no? Va a caer, va a tener una caída, ¿ok? Obviamente, aquí vemos la íntima relación entre este sistema religioso y el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, siguiendo muchos, se desviaron, se apartaron de la verdad. Y es increíble, pero así es. Raíz de todos los males es el amor al dinero, además de la copa de maldad que definitivamente la gran ramera ofreció desde el principio. Porque mira, te separa de Dios, es pura maldad, es brujería, es hechicería y ocultismo, ¿no? O sea, todo lo que te separe de Dios proviene del corazón de Satanás. Y esta gran ramera ofreció siempre al mundo, llena de fornicación física, pero sobre todo espiritual. Hay gente que lee la Biblia y ¿sabes qué dice? Que la Biblia es demasiado corrupta y tiene muchísimo sexo, porque ellos no entienden que la mayoría de las veces Dios está hablando de una fornicación espiritual, de un adulterio espiritual, porque su creación se fue en pos de Satanás, ¿ok? Apocalipsis 17, 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Hay cantidad de periodos en la historia donde fueron masacrados los cristianos y los que amaban a Dios, ¿no? De la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y qué tremendo, ¿no? Porque dice el Señor Jesús que le dijo a los discípulos en Mateo 24 que aún no tengan miedo a ellos, porque ustedes no tengan miedo, porque aún los que los aprecien a ustedes pensarán que están dando un servicio a Dios, como lo hizo Pablo, ¿no? Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, porque él era un fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir? Era un fariseo que venía de fariseos, ¿no? Él estudió con Gamaliel, que más adelante tú lo ves por ahí en Hechos a Gamaliel. Era un doctor de la ley, olvídate, era un picudazo Gamaliel. Entonces él pensaba, cuando mataron a Esteban y él tomó sus ropas, yo aquí estoy sirviendo a la sinagoga. Por eso muchas personas piensan que cuando persiguen a un cristiano están dando un servicio a Dios. Definitivamente este sistema ha perseguido a millones de mártires que han muerto por causa del nombre de Cristo. Muchísimos fueron quemados, empalados, despellejados, decapitados, hervidos en aceite. Eran unas torturas tremendas para que negaran a Cristo. Gracias a Dios que no lo hicieron. Apocalipsis 17, 7 y 8. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas. O sea, fíjate qué increíble. Aquella bestia que emergió del mar representaba a esta mujer. Esta mujer es esta ramera. O sea, esta mujer. Este sistema, ¿no? ¡Qué impresión! Fíjate, pero te lo vuelvo a leer. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Ahorita tú me lo vas a descifrar, profeta Janet. Y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Me puedes decir qué significa?
Ahorita lo vamos a ver pedacito por pedacito, porque sí es importante. Esta, yo creo que esta es la parte más difícil de todo Apocalipsis. Porque cuando lees esto dices, ¿cómo? ¿What? Pero vas a ver qué padre. A ver, la bestia que era, habla de que el imperio del anticristo es la continuación del imperio romano. ¿Por qué la bestia que era? Porque el imperio romano se acabó, ¿no? Cuando emerge la bestia, la mujer, el imperio romano ya se acabó. Por eso la bestia que era habla del imperio del anticristo, que es la continuación del imperio romano, ¿ok? Vamos a ver lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Continuamente estaremos viendo Daniel en Apocalipsis. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vamos a ver lo que significa y no es. Esta parte de la profecía anuncia que hasta el comienzo de la tribulación, a ver, ubícate, hasta el comienzo de la tribulación, no volverá a surgir un imperio con las características del imperio romano. ¿Vamos? ¿Entendemos? O sea, ahí te está llevando al comienzo de la tribulación, ¿ok? ¿Por qué te nombramos tanto al imperio romano? Porque acuérdense que el imperio del anticristo es un imperio semejante al romano, y después del imperio romano han habido otros imperios, pero ninguno con las características del imperio romano. Solamente el del anticristo será semejante al imperio romano. O sea, será como la segunda parte, continuará, ¿no? ¿Ok? Entonces, escucha. Dice, y está para subir del abismo. Esto nos habla de la íntima relación de esta superiglesia con Satanás. ¿No? Está hablando de la mujer, ¿no? Quien usará a esta religión para consolidar el imperio del anticristo en la primera parte de la tribulación. ¿Ok? Recordemos, surge el falso profeta, está ahí tácitamente obrando y operando, ¿no? El falso profeta se da a conocer realmente bien en la mitad de la tribulación, pero en la primera parte está consolidando el reino del anticristo, consolidando el ecumenismo, consolidando realmente que las personas crean que cualquier cosa es Dios. ¿Entendemos esto? Esta religión para consolidar el imperio del anticristo en la primera parte de la tribulación. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿no? Entonces estamos hablando que en la primera parte de la tribulación empieza a consolidar esta ramera, este sistema religioso, empieza a consolidar todas las religiones para que desemboquen en una sola. Todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que ellos están aún predicando. Si no, no hubieran tenido esa cumbre, ¿no? Esa reunión en Sion, en el monte Sion, para poder esbozar diferentes mandamientos que los que Dios dice, y 10 mandamientos, ¿no? Que vamos a ver si prolifera, pero finalmente ahí está empezando el asunto, ¿no? Y vemos cómo ya están hablando blasfemias, ya están empezando, ¿no? Ahora, a este anticristo especialmente se le dan, fíjate cómo dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es la segunda parte de la tribulación. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Quién tiene sabiduría? Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Fíjate qué impresionante, porque
Sí, ahorita vamos a ver que hay una relación con Roma, porque está sentado sobre las 7 colinas. Pero yo pienso también que esos 7 montes son los gobiernos que ejercieron los 7 imperios más importantes, ¿se acuerdan? Porque monte en la palabra también recuerdan que es gobierno, ¿se acuerdan que una vez se los expliqué? Y mucha gente no, como que no lo ve tanto así, pero yo creo que sí, ustedes juzguen si estamos bien o mal. Muchos relacionan estos 7 montes con Roma, pues es llamada la ciudad de las 7 colinas. Pero también recordemos que monte en la palabra significa gobierno, y podría estar hablando del dominio de los 7 imperios que siempre se coludieron con esta religión. Los 7 imperios más importantes, ¿no? Porque muchos imperios se coludieron antes, también los fenicios, o sea, muchos gobiernos, muchas organizaciones de civilización se coludieron con esto, pero estamos hablando de los más importantes, ¿ok? Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ahí está. ¿Ves? No es solamente que está hablando de las 7 colinas de Roma, sino que está hablando de esos reyes, de esos representantes, ¿no? De esos imperios, los más importantes, está hablando de eso, fíjate. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Despierten, niños. ¿Se acuerdan los imperios? Sí. Egipcio, asirio, medo-persa, babilónico, medo-persa, babilónico, griego y romano, ¿no? Sí, eran 7, ¿no? Dice, no, 6 son. Dice, y son 7 reyes, porque aquí está hablando también del anticristo. Ay, vamos, tranquilos. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles han caído? Egipto, no, a ver, en orden. Egipto, asirio, medo-persa, babilónico y griego, ¿no? 5 de ellos han caído. Uno es porque cuando Juan escribió esto, estaba el imperio en auge todavía, el imperio romano. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y aquí está hablando del anticristo, ¿ok? Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Pero acuérdate que va a haber un 8º imperio, ahorita lo vamos a ver, que es la segunda parte de la tribulación, ¿ok? Ahorita lo vamos a desglosar. Recordemos los 6 imperios: egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano, ¿ok? Los 6 imperios. Es el tiempo en el que Juan está viviendo 5 imperios que ya habían caído. Uno es, mientras Juan vivía, el imperio romano estaba en pie. Es que a veces dices, la palabra es, si tú no la entiendes por revelación, no hay manera. Porque ni siquiera hay tanta lógica en entender esto. Pero es por revelación que lo tienes que entender, ¿no? A ver, vamos de nuevo. En el tiempo en el que Juan está viviendo 5 imperios, ya había caído uno. Uno es, dice, en el tiempo en el que Juan está viviendo 5 imperios, ya habían caído los primeros 5. Uno es, que es el romano. Mientras Juan vivía en el imperio romano, él estaba en pie. Y el otro, el 7º imperio del anticristo, aún no ha venido, dice Juan. Aún no ha venido. Dios le estaba hablando a Juan del surgimiento del último imperio, que es necesario que dure breve tiempo, que son los 3 primeros y medio años de la tribulación. A ver, cómprate un mapa, hermano. Cómprate un mapa, hermano. Sí, no, sí. Sí, yo no lo vuelvo a dar, ¿eh? Yo se los aviso, se lo estudian y se lo aprenden. Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el 8º. Porque tú dices, como hay un 8º, si el 7º tendría que quedar ahí porque es el anticristo. ¿Por qué hay un 8º? Porque tiene otra forma en la segunda parte de la tribulación como imperio también. Fíjate, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Está complicado, profeta? Dice el profeta que no. Te voy a parar acá adelante, profeta.
Y la bestia que era y no es también el octavo. ¿Quién es el anticristo reinando en la segunda parte de la tribulación? Qué tremendo está esto. Apocalipsis 17, 12 al 24. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. ¿Se acuerdan de la alianza, no? Que va a tener el anticristo, que le va a salir el tiro por la culata, porque después se le van a echar en contra. Porque fíjate que en el reino de las tinieblas hay confusión, y ellos mismos se matan, se pelean entre ellos y se destruyen, ¿sabías? Por eso la gente cree que el reino de las tinieblas es muy organizado. No, traen un lío, porque se mienten todos, son padres de mentira todos se mienten, imagínate qué lío traen. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia, por una hora. Pero después de esa hora, se le van a voltear. Y no de una manera como sabemos así. No, se le van a voltear políticamente. Yo no quiero transmitir más, chicos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Imagínate. O sea, podríamos estar hablando, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque no vaya a ser que esto llegue allá por otras Europas. No, pero podemos estar hablando de reyes actuales. Hay más de 50 monarquías todavía vigentes. Entonces, ¿quién sabe de esas 50 monarquías cuáles serán los más importantes y más poderosos para que se coludan con la bestia? Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Sí, Señor, gracias, Padre, qué Padre, qué Padre. Y obviamente aquí ya estamos hablando de Armagedón, ¿no? Porque aunque ellos se volverán en contra del anticristo, finalmente pelearán junto con Él, porque son incrédulos, porque son malvados, ¿no? Pelearán junto con Él en ese ejército que se va a coludir para ir a Armagedón, al valle de Megiddo, ¿no? Aquí, por supuesto, está hablando de la batalla de Armagedón, pero el Cordero los vencerá. Amén. Este es el momento en que la piedra golpeará en los pies. ¿Se acuerdan de la estatua? Sí. Cabeza de oro, bronce, plata, los pies que eran de lodo y de qué? Una cosa, hay un metalito ahí. No, pero ¿te acuerdas que había una piedra que desmenuzaba todo eso? Ahí es donde la piedra, que es el Señor Jesucristo, desmenuza toda esta organización. Apocalipsis 17, 15 al 18. Acuérdense que no está cronológicamente ordenado, ¿ok? Y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿ok? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Por eso digo que se le van a voltear a esa organización religiosa y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cosa tremenda, ¿no? O sea, se van a voltear en contra de este sistema religioso, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En resumen, los 10 cuernos, que son estos 10 reyes confederados, se levantarán contra la bestia o la mujer y la dejarán sola contra este sistema, contra esta ramera, y o sea, el sistema religioso va a ser dejado solo. Entonces, pues obviamente va a tener una caída, ¿no? Sin embargo, también habla de que será derribada esta religión y habrá una gran persecución hacia los que no adoren a la bestia.
O sea, no solamente ellos van a dejar sola esa religión ecuménica, por llamarlo así, sino que al mismo tiempo, va a ser un lío, al mismo tiempo van a haber una tremenda persecución hacia los cristianos, ¿ok? Aquí termina, bendito sea el Señor, el capítulo 17, ¿sí? Que sé que estuvo un poquito complicado, pero está padre porque ya vas a leer ese versículo y no se te va a hacer tan difícil. Si no, si quieres, yo te puedo dar el material y lo puedes estudiar, memorizar, porque es un poquitito complicado entenderlo, pero nos habla de estos 8 imperios, ¿no? Que ya no son 7 con el del anticristo, sino que el del anticristo se divide en la primera parte es el 7º y la segunda parte es el 8º imperio, ¿ok? Y el 8º rey, porque ya tiene otra forma, ¿no? Porque adorarán al mismo Satanás. Y pues creo que cada vez vamos avanzando más, ¿no? Y la caída de Babilonia también va a estar tremendo, lo vamos a ver más adelante, y ahí es donde vamos a ver la caída del sistema político, que está fuertísimo, ¿no? Porque el sistema político pues ha llevado al mundo a apartarse de Dios también. Y por eso el otro día me decía una persona que a lo mejor se podía meter un poquito en la política, y decía, es tan increíble, porque necesitamos políticos que se metan a tomar las riendas, ¿no? Le hemos dejado toda la política a los incrédulos, si no offense, ¿no? Pero sí se los hemos dejado. Entonces, si hay corrupción, nos estamos quejando, bueno, pues el diablo es corrupción. Nosotros tenemos que, si podemos tomar las riendas, aunque sea de tu territorio pequeño, porque dice, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, cambia tu territorio. Yo cambio mi casa, yo cambio mi iglesia, ¿no? Yo cambio la situación donde yo estoy. Entonces, si los demás no quieren, yo puedo afectar, aunque sea a un pueblo, ¿no? A unas ovejitas, a quien sea. Pero no me puedo quedar ahí sentada y decir, ay, no importa, no podemos cambiar nada. Sigamos la corrupción todos. Sí, no, Erika. No, Erika. Hay que cambiar. Amén. Hay que cambiar. Hay que poder transformar tu territorio. Hay que poder establecer el reino de los cielos a donde tú estés. Y levantarte tranquilo y decir, bueno, por lo menos hice algo, ¿no? Algo hice. ¿Estás de acuerdo? Algo hice. Así que si tienes oportunidad de meterte en algún servicio público, en alguna situación donde puedas afectar a los demás, hazlo. Y bueno, vemos que aunque el sistema religioso ha creído que ha triunfado, nunca lo hará. Porque todo esto va a terminar en Armagedón, ¿no? La batalla donde el Señor los destruirá con el espíritu de su boca, ¿no? Y pues ahí será en ese momento la bestia, el anticristo y el falso profeta serán, el falso profeta y la bestia serán, el falso profeta y el anticristo serán echados directamente al infierno, y la bestia, que es el diablo, será atado por 1000 años para ser soltado en Gog y Magog, ¿no? Después de 1000 años, para tener esa última batalla contra el Señor, donde el Señor los destruirá con fuego que caiga del cielo, ¿no? Entonces, vemos que el ímpetu de Satanás por destruir no termina, por eso tiene que ser atado en el infierno. Y finalmente la gente dice, ¿cómo puede ser que Dios va a mandar a la gente al infierno? No es que los mande, no los puede dejar sueltos. Imagínate el desastre que harían. Por eso, como somos seres eternos, a fuerzas te tiene que encerrar en el lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si tú eres un seguidor de Satanás, eres un hijo de Satanás, ¿no? ¿O cómo? ¿No? Hijo de tigre, tigrillo. Entonces, pues vas a pensar, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Entonces, no los podría dejar afuera, porque, pues imagínate el relajo. O no los podría meter a fuerzas al infierno, porque digo al cielo, porque sería un desastre. Imagínate estar discutiendo en el cielo que por qué murió Cristo, y que por qué esto, y que por qué Dios tiene que tener la autoridad, y que... Ay, no. Por eso Dios nunca se equivoca, chicos.
Es un lugar tremendo, preparado para Satanás y sus ángeles y para las personas que no quieran conocer al Señor. Así que nuevamente terminamos este capítulo dándole gracias al Señor, porque nos salvó, porque quitó el velo de Satanás, porque nos llevó de las tinieblas a la luz, porque nos mostró la verdad y nos dio revelación. Gracias al Señor. Así que nos despedimos de las redes. Adiós, 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 adiós. Ya nos faltan 5 capítulos nada más y terminamos Apocalipsis por cuarta vez. Por cuarta vez aquí, tercera vez aquí. Yo ya le he dado 4 veces, pero siempre Apocalipsis es difícil y siempre puedes conocer más y más y más y profundizar más. Así que, pues espero que ustedes también puedan tener ese aprecio por la salvación que Dios nos dio y tener ese gozo de la salvación, ¿no? Como decía David, devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme el gozo de la salvación, porque es precioso saber que nos iremos al cielo con Él y disfrutaremos una eternidad. Los veo, si Dios quiere, en la siguiente, y que Dios me los bendiga y nos vemos. Compartan esta prédica, por favor.